Según los jefes de las familias más bien de la Argentina, se hacía necesario el empleo de una mano dura que les recordara a los trabajadores que su lugar en la sociedad viene por el lado de la obediencia y la resignación. Así fue como un grupo de jóvenes de aquellas mejores familias se reunieron en la Confitería París y decidieron, patrióticamente, armarse en defensa propia. Este grupo, inicialmente inorgánico, se va a constituir oficialmente como la Liga Patriótica Argentina el 16 de enero de 1919. Bueno, la Liga Patriótica eran estos intereses de capitales, digamos, básicamente extranjeros, ingleses básicamente, que se agrupaban precisamente ante estos movimientos de trabajadores a defender, digamos, sus propios intereses, ¿no? Presionando al gobierno y a la justicia en ese momento para que, porque no estaba asentado que eso es un derecho a proteger. En ese momento, digamos, el único interés a defender era el de la propiedad privada. O sea, ante eso se agruparon en esa Liga Patriótica, que fue, digamos, el origen a después organizaciones empresariales que no existían en ese momento, muy ligadas a los capitales extranjeros, a la defensa de los intereses básicamente de los capitales ingleses y algunos franceses, que en los lugares donde había estas luchas presionaban al gobierno y a las Fuerzas Armadas en algunos casos, porque donde también ya cuando la policía era desbordada, el gobierno llamaba a las Fuerzas Armadas a establecer el orden, entre comillas, como le decían en aquellos años. Y bueno, la Liga Patriótica fue lo que después, bueno, fueron las grandes corporaciones empresariales, pero fue el primer paso, ¿no? El cortejo enfiló por la calle Corrientes hacia el cementerio de la Chacarita. Al llegar a la altura de Yatay, frente a un templo católico, algunos manifestantes anarquistas comenzaron a gritar consignas anticlericales. La respuesta no se hizo esperar. Dentro del templo estaban apostados policías y bomberos que comenzaron a disparar sobre la multitud, cobrándose las primeras víctimas de la jornada. Surgieron detrás de los muros del cementerio la policía y miembros del ejército que comenzaron a disparar sobre la multitud. La prensa obrera habló de 100 muertos y más de 400 heridos. La agitación seguía y mientras se producía la masacre de la Chacarita, un nutrido grupo de trabajadores rodeó la fábrica Bacena y estuvo a punto de incendiarla. En el interior del edificio se encontraban reunidos Alfredo Bacena, Joaquín Ancholena de la Asociación Nacional del Trabajo y el empresario británico comprador, que ante el devenir de los hechos pidió protección a su embajada, que rápidamente se comunicó con la Casa Rosada, desde donde partió el flamante jefe de policía y futuro vicepresidente de Alvear, don Elpidio González, a parlamentar con los obreros y pedirles calma. No era el mejor momento y no fue bien recibido. La comitiva encabezada por el funcionario fue atacada y el propio auto del jefe de policía fue incendiado por la multitud. González debió volverse en taxi a su despacho, pero envió a un grupo de 100 bomberos y policías armados hasta los dientes que dispararon sin contemplaciones sobre la multitud, provocando, según el propio parte policial, 24 muertos y 60 heridos. Creo que todo proceso histórico vale la pena, valió la pena porque, bueno, hoy es digamos, más allá de que a veces no se cumplen las 8 horas, pero es un derecho que ya no se discute, el derecho a las 8 horas, el derecho a las vacaciones, el derecho al aguinaldo, el derecho a mejores condiciones de vida. A lo largo de la historia todos estos procesos terminó primero en una ley para las 8 horas, una ley que además cuando un trabajador se accidentaba lo echaban, no tenía ningún tipo de protección en un accidente de trabajo. Bueno, tuvieron que pasar casi 30 y pico de años para que estas leyes se empezaran a cumplir. En la década del 40, 50, las leyes siguen siendo las mismas, la ley de 8 horas sigue existiendo. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, un trabajador de supermercado hoy trabaja 14, 16 horas. Pero por supuesto que valió la pena, digamos, son procesos históricos. En aquel momento de mucha violencia, hoy por ahora no se llega a este grado de violencia, pero la lucha es permanente. Símbolo, ¿no? Cuando uno referencia a la historia argentina, dos grandes hechos: la Semana Trágica por un lado, la Patagonia Trágica por el otro, ¿no? Uno en la zona sur del país con los trabajadores rurales y esto en la ciudad, lo que se conoce hoy como la ciudad de Buenos Aires. O sea que es uno de los hechos que siempre aparece cuando se habla de las luchas de los obreros, no solamente en la Argentina, sino a lo largo de América, ¿no? Digamos, estas primeras luchas la Argentina y Buenos Aires fue uno de los primeros lugares de América donde se empezaron a dar esos procesos que después se extendieron a toda América. Pero es un símbolo de la resistencia y la lucha de los trabajadores por su derecho
y así está tomado por, digamos, por lo que después se constituyó en el derecho al trabajo, ¿no? Uno de los hitos para demostrar la necesidad de que estos derechos se cumplieran precisamente fue la Semana Trágica. Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista. Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural, sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal.